Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva ponencia de nuestro cuarto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Me alegro de ver tanta gente después del parón veraniego, que siempre da un poco de miedo que la gente se haya olvidado de que seguíamos con el ciclo. Pero se lo comentaba aquí a José Ramón, que me alegro que os acordéis de que seguimos con esta interesante actividad. Bueno, como podéis ver aquí ya en la pantalla y habéis podido ver en los trípticos y nuestra publicidad, hoy tenemos con nosotros a José Ramón Carbonell, que es historiador, o investigador histórico, dice él. José Ramón nació en Sagunto en 1972, es presidente de la Asociación Histórica de Segar, ha publicado artículos sobre la población de Segar y también, sobre todo, se ha especializado en temas de la guerra civil, el franquismo y la guerra de independencia. No solo de Segar, sino que tiene muchos artículos, como la mayoría conocéis, sobre Sagunto. Es miembro también del Consejo de Redacción de la revista Brasal, del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, en el cual me consta que participa muy activamente. Y esta tarde nos va a ofrecer la ponencia titulada La defensa de la compañía siderúrgica del Mediterráneo durante la Guerra Civil. Los asiduos recordaréis que también hace algún tiempo ya estuvo Baños hablándonos de los ataques de la aviación, y hoy vamos a tener la complementaria, creo yo, que es la defensa de la propia compañía frente a los ataques que se produjeron durante la Guerra Civil. Como sabéis, pues yo ahora voy a dejar a José Ramón que nos haga la ponencia y me bajo con la cámara, y después al final ya lo hemos comentado que pasaremos el micrófono para un turno de intervención en el que podéis intervenir todos, que me ha dicho también sobre todo el que está muy interesado en lo que tenga que comentar el público. Pues nada, de nuevo, bienvenidos todos y os dejo con José Ramón. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ya sabes que me llamo José Ramón, ¿vale? Os presento el índice de lo que más o menos a mí me gustaría explicar, y quisiera primero hacer un comentario. Quiero hacer una intervención o una conferencia lo más amena posible. Voy a dar datos, evidentemente, pero voy a explicar esos datos y el porqué, ¿vale? La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, y es el inicio fundamental de la exposición, y es por qué queremos defender las compañías siderúrgicas del Mediterráneo. Aunque ese nombre en principio durante la Guerra Civil no sería el correcto, ya que la compañía pasa a pertenecer a la Subsecretaría de Armamento, y esa subsecretaría le pone un nombre que es la número 15. Yo entiendo que esta frase que escribe el Ayuntamiento de Sagunto, yo creo que es la más importante para ver la importancia que tuvo la compañía en lo que es el esfuerzo de guerra, ¿vale? Y por qué se pide que el gobierno republicano defienda la compañía. Entiendo que la producción de la compañía siderúrgica, digamos que podríamos decir, bueno, es que aquí es que no funcionaba casi nada, el tema de los bombardeos produjo muchísimo daño y eso hizo que la producción bajara muchísimo. Y yo digo, a ver, los datos son los datos. Los datos que publicó Manuel Girona al respecto en su artículo sobre la guerra civil, la compañía siderúrgica, son bastante esclarecedores. Es decir, cuando él dice, por ejemplo, cuando da los datos del año 34 y 35, claro, hay que tomar en cuenta que durante el año 34, por ejemplo, hay 3 hornos en funcionamiento, y en el 35 y 4, pero en el 37 solamente 2, el 1 y el 2. Entonces, claro, todo eso hace que si nosotros tenemos un nivel de índice del 100%, vale, en el año 34, el 35 y el 99, baja al 76, porque claro, es normal. Pero claro, vemos que, por ejemplo, en Euskadi, en el primer semestre del año 37,
todo Euskadi solamente producía 2.910 toneladas métricas. Y aquí, en el primer semestre, estamos ya con 50.000. Es decir, estamos hablando de que no tienen toda la maquinaria no la tienen al 100%. Estamos sufriendo bombardeos. Los trabajadores están yendo fuera a vivir en poblaciones alrededor, pero al final vuelven a trabajar todos los días a hacer sus turnos. Incluso en el 38 parte de esta empresa se va a Cieza. Incluyendo ese proceso de traslado, al final se consigue llegar a lo que es la cuota normal que debería ser la compañía siderúrgica. Quiero hacer notar, y aquí no lo veremos, pero por ejemplo, en esta que es la producción intracomercial, en el año 39 podéis ver el bajón de producción que hay, ¿vale? Fíjate si la cosa llega, que cuando se le hace el consejo el consejo de guerra a Fidel Moncada, os voy a leer lo que dicen en la sentencia condenatoria de 20 años. Se destaca como agravante para él la importancia que para la continuación de la guerra por parte de los marxistas tuvo la fabricación de material que se verificaba en la CSM. Es decir, estamos viendo que se pone como agravante el buen funcionamiento de la compañía siderúrgica durante la guerra. Como podéis ver, con todos los problemas que hay una producción, digamos, continuada, ¿vale? Y estable de todo lo que se producía. Evidentemente esto era, aquí se fabricaba, aparte de que se fabricaba en blindaje, que era muy demandado. Por ejemplo, aquí se construyó un tren blindado, el número 12. Se utilizaron planchas de blindaje, por ejemplo, para la autometralladora UNL-35. Evidentemente también se producía vasos de proyectiles de artillería. En este caso los de 7,5 y 105. Se comenta que habían planos también para fabricar proyectiles de 155 milímetros, pero seguramente no se llegaron a construir. Esto es un proyectil de 105 que aún existe en el antiguo archivo de patrimonio industrial. Es decir, podéis ver que es un tamaño respetable. Y esto era el parque de producción de todos los pedidos que se realizaban. Defensa de costa. Aquí hay que romper un poquito la lanza en posición de la defensa de costa, porque se ha oído muchísimas veces que el complejo de batería de costa que existía o que existe, los restos que existen en la aerobia eran baterías antiaéreas, y no es cierto, son baterías de costa que cuando os presente el orden de batalla lo podréis ver bastante mejor. ¿Vale? Esto es la orden de defensa de la agrupación sur de la que dependía Sagunto, a un 7 de noviembre del 37. Aquí se pueden ver que habían 4 baterías, ¿vale? 2 cañones de Bange modelo 1987 y 2 ametralladores de 7,62. ¿Vale? Este era el que estaba en el norte de Sagunto, en el brazo sur, del delta que conforma la desembocadura del Palacio. ¿Vale? Si más o menos conocéis lo que es la trayectoria al final del paseo marítimo, la zona de los apartamentos que hay cercanos de allí, que están cerca de la desembocadura, ahí es donde deberían haber estado esas 2 posiciones, ¿vale? Que semienterrada con plataformas de cemento y las piezas a barbeta. Barbeta significa que construían un muro, sacaban el cañón por encima y lo que es el cañón estaba visible. No había ningún tipo de protección ni nada. La batería número 3 es la que se intentó construir, se comenzó a construir al lado del faro de Canet para poner
los dos cañones de 305 milímetros del acorazado Jaime I, que fue hundido, semi-hundido por fallo propio, eso es lo que se dice en la investigación, ¿vale? Lo que pasa es que al final no llegaron a incluirse dentro. Es posible que se reutilizara con algún tipo de otro tipo de piezas diferentes a la que en principio se había pensado, ¿vale? Pero esa posición estuvo más o menos, se podía ver un poco hasta que empezaron a construir encima, ¿vale? Es un tipo de construcciones de parapetos y de polvorines que había al lado, casi muy cerca del faro de Canet. La batería número 4 es la que nosotros conocemos como la batería de la Golovei. Habían dos cañones de Bange, 155, y dos ametralladoras de 7,62. A ver, lo que nosotros estamos viendo no es lo que se construyó en aquel momento, porque una batería solamente eran 2 cañones y ahí estamos viendo 4. Ahí se establece que son sistemas de cañones rotatorios fijos y no a ruedas como eran los de Bange. Entonces, pero lo que está claro es que hay un interés por parte de mantener esas posiciones en activo, que llegan a estar no como artillería de costa, pero como propietarios del Ministerio de Defensa hasta los años 70. Esto es el cañón de Bange de 155, ¿vale? Es una mole muy grande, ¿vale? Los cañones que llegaron aquí eran copias rusas, ¿vale? del modelo original francés. Y sabemos que eran rusas y construidas en Perl porque tenían escrituras en alfabeto cirílico en lo que es la cureña. Artemio Mortera dice que llegaron a Cartagena, procedentes de Rusia, 32 cañones de este tipo en el barco Santo Tomé, a finales de junio del 37. Con ellas se organizaron 15 baterías de 2 piezas cada una. Ahora vamos a lo que la DECA es la Defensa Especial contra Aeronaves, que es la artillería antiaérea de la época. El inicio de la artillería antiaérea en España es un poquito extraña, porque básicamente ese inicio es durante la guerra contra los americanos en 1898, cuando un teniente de artillería con su cañón de campaña de 65 milímetros deriva un globo norteamericano de observación. Eso es el inicio de la artillería antiaérea en España. En los años de la década de los 10 ya se piensa que ese tipo de material se tiene que seguir utilizando, no contra aviones, sino contra globos. Entonces se compra un cañón de 65 milímetros, un club, para hacer pruebas. Le va tan bien, pero solamente compran uno y no se vuelve otra vez a utilizar. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y ya se ve que lo que es importante es derribar aviones y no globos, a partir de la época de Primo de Rivera, en 1926, cuando se hace el plan de defensa de las baterías de las bases navales, se empiezan a comprar cañones de Vickers de 105, pero eran baterías que eran fijas. A partir del año 31 es cuando el gobierno republicano empieza a comprar cañones Skoda del modelo 1919 de 76,5, que fueron las primeras baterías antiaéreas móviles que tuvimos en España. Y ese era el cañón reglamentario del ejército español cuando empieza la Guerra Civil Española. Este es el estado de batalla que tiene la defensa antiaérea en Sagunto en junio del 37 y enero del 39. Luego ya iremos viendo en qué consiste cada uno de estos materiales, de estos cañones y estas ametralladoras pesadas o cañones, ¿vale? Y
comentaremos un poco. Me parece interesante que en enero del 79 ya empiezan a haber reflectores y ya empiezan a haber grupos de sonido. La de sonido no es que ponen equipos de música para que con la música que los pilotos no sepan un poco qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Eso es diferente. Aquí tenemos el reglamentario, ¿vale? El Skoda 765 modelo 1919. De aquí es más o menos interesante el alcance que tiene, que pueden ver 8.300 metros en vertical y 13.600 en horizontal. Claro, en vertical 8.300 ya es bastante, porque claro, el problema es que la mayor parte de los aviones que venían a bombardear a Sagunto y el puerto, la altura media eran 4.000, 4.500, ¿vale? Y este cañón podía llegar a tocar de salvo. Lo que pasa es que el problema, la artillería antiaérea en ese momento, su principal base no era derribar aviones, aunque parezca contradictorio. Estamos hablando que, tal como había dicho antes, hay una batería de cañones de este tipo. Una batería son 4 o 5 cañones como máximo. Entonces, claro, lo que intentan hacer es, a ver, voy a describir lo que podía ser una misión normal de bombardeo diurno de la aviación legionaria que estaba en las Baleares. Si es diurno, vamos a utilizar bombarderos, los aviones Marchetti 79. Cargados no hasta los topes, pero con una tonelada de bombas, salen pesadamente del campo de aviación, llegan a la altura, todos rezando porque van cargados con bombas, y el personal de tierra les ha quitado la seguridad, lo que son las llaves de seguridad, por tanto podían explotar en cualquier momento ante cualquier vaivén. Llegan y claro, hay que estar acostumbrados que en aquella época los bombarderos no tenían GPS ni nada, la mayor parte era todo por cuadro de mandos y por visual. Por tanto, ellos sabían que si ellos cogían el avión nada más salir y giraban a una dirección de, no sé, 90 grados, si iban a 90 grados a hora y media, significa que si había una ciudad muy grande con un puerto, era Valencia. Y si seguían las vías de tren hacia el norte, el siguiente población grande que tuviera puerto, eso era Sagunto. Claro, la idea era, cuando había alarma, porque claro, evidentemente esta gente no venía de la mar, cogía un punto geográfico y a partir de ahí se iba hacia una parte, hacia otra, y había sistemas de vigía. Entonces decían, alarma, vemos 3 aviones que van hacia el norte. Toca de alarma a todo lo que hay al norte de Valencia, incluyendo Sagunto. Esos aviones, lo más normal es que siguieran, por ejemplo, las vías del tren, y como iban tan cargados, lo que querían hacer es, tendrían que dar toda la vuelta. Imagínense una vuelta que podía llegar perfectamente hasta la Baduxo, y a partir de ahí ir enfilando hacia el objetivo, en línea recta. Cuando más o menos se están acercando al objetivo, paran de velocidad y se van poniendo uno detrás de otro. El primero es el jefe de la patrulla, que es cuando tire la bomba, todos los demás, cuando vean que empieza la bomba, tirarán. La cuestión es, cuando ya van enfilados, ya saben la línea, la artillería antiaérea ya sabe cuál va a ser la dirección que van a coger, van a empezar a disparar todo lo que tengan al sitio por donde van a pasar, para provocar que el avión dé la vuelta y tenga que dar otra vez la vuelta para encararse otra vez a lo que es el tema del objetivo. Lo que intentan es dar tiempo a los aviones de las escuadrillas, si estaban en ese momento en el campo de aviación del 9, poder salir, porque
que olvidarse. Un avión en aquella época tardaba media hora en ponerse en funcionamiento. Si tú tenías los aviones encima, pues allí podías salir, pero no llegarías nunca. Otra que fue muy interesante y muy utilizada fue la Oerlikon. Esto es lo bueno que tiene esta ametralladora, que aparte que podía tener, tampoco es que tuviera una cuota interesante, tenía 4000, que eso era, podríamos decir que es el límite, ¿vale?, de lo que es el límite de bombardeo, ¿vale? Lo bueno que esto elevaba muchísimo la moral. ¿Por qué? Porque pesaba relativamente poco. Tú lo podías poner en algún sitio, lo plantabas, te sentabas, le ponías el tambor y eso, como tenía, por ejemplo, entre 230 y 320 disparos por minuto, eso a la gente que estaba al lado le daba una sensación de decir, nos está acribillando, ¿vale? Y no es real, pero vamos, eso, levantar la moral, levantaba. Esto fue muy utilizado en toda la guerra, es decir, era un tipo de material de cañón que le gustaba porque era muy fácil de llevar por arriba y por abajo. Regularmente este tipo, como había solamente una sección, regularmente se ponía en las partes más altas. Tenemos referencias orales de haberlas visto en el castillo de Sagunto. Pero evidentemente, cuando más alto esté, más podrás disparar hacia arriba, ¿vale? Y lo interesante es que el castillo era interesante porque también era una zona que se utilizaba como polvorín y como zona donde había tropas. Esta ha sido la gran sorpresa por lo menos para mí, de haber encontrado que este cañón estuvo aquí. Este cañón es un material muy obsoleto. Esto es un cañón que hicieron al principio de la Primera Guerra Mundial del Imperio Ruso. Llegó muy poco, llegaron muy pocos de ellos. Pero bueno, de todas maneras, llegaron solamente 12 cañones al puerto de Alicante y se formaron 4 baterías antiaéreas de 3 cañones. Pues, como se puede ver, tenía un alcance muy bueno de 9,5, bueno, de 6, que realmente no estaba mal, pero eran piezas que para intentar conseguir cartuchería para poder utilizarlo, al ser de elementos tan antiguos y demás, era bastante complicado. Pero claro, si tú lo que intentabas era concentrar el máximo de proyectiles posibles en un sitio muy concreto, pues te podía servir. Yo creo, bueno, yo y bastante gente creemos que este es uno de los mejores cañones antiaéreos que utilizaron los republicanos en la Guerra Civil Española, ¿vale? Otro podría ser el M31 soviético, ¿vale? Pero este, al fin y al cabo, es una copia polaca que hicieron del cañón Bofors. Este estuvo al final de la guerra, aquí en Sagunto. Y conseguimos buceando por internet, encontramos unas memorias de un artillero que estaba en Sagunto y que estaba con este tipo de cañones, con los Bofors. Decía que unos cuantos días antes de acabar la guerra, se le acercó el oficial y les dijo que mira, que limpiad bien los cañones, que esto se acaba y que lo que tenéis que hacer es que cuando venga el enemigo, vosotros os plantáis delante, saludáis y le entregáis los cañones en el mejor sitio posible. Ellos se van a dormir y al día siguiente encuentran que no hay ningún oficial. O sea, todos los oficiales han ido. ¿Qué dicen? Nosotros nos vamos a quedar y vamos a dejarle a los que son nuestros enemigos esto FTN, limpitos y bonitos y tal, ni harto de vino. Como pudieron, hicieron una destroza adentro y se fueron hacia Alicante para irse al exilio. Un 40 milímetros ya es un calibre interesante,
¿vale? Pero para que el alcance máximo en el 2800 se quedaba un poquito bajo. Aquí llegaron 4. Llegaron 4 no porque me lo inventé yo, es que cuando llegaron los nacionales hicieron una relación de material que incautaron a los republicanos y aparecía que en el Sagunto habían 4. En un estado, algunos que estaban inutilizados y otros que más o menos limpiándolo bien se podían volver otra vez a utilizar. Esta es la estructura que tendría la Fuerza Aérea de la República en mayo del 37. A mí lo que me ha interesado es fundamentalmente la escuadra 11 de caza, fundamentalmente el grupo 21 de I-16 y el grupo 26 de chatos de I-15, que son los que regularmente son las escuadrillas que vendrán aquí, ¿vale? Los cazas de I-16 normales y luego los I-15 como cazabombarderos y como caza nocturna. Esta es la primera referencia que nosotros como investigadores tuvimos de cómo podía ser el campo de aviación del Grobe y de Sagunto, ¿vale? Y esto lo publicaron en una falla de Sagunto, la falla de Santana, en un libro que se llamaba El Terme de Sagunto. Y era interesante porque, bueno, pues te señala un poco los elementos que hay alrededor, te señalan que existía un campo de albaricoqueros que no arrancó para camuflar los aviones, pero claro, lo que a nosotros nos llamaba la atención era que el campo de aviación era un rectángulo. Y dijimos, bueno, es posible, si ellos han ido allí y lo han reconocido, es posible que sí. Esto es un plano conjunto del campo de aviación. Esto es el plano que se realiza antes de la construcción del campo. Por cierto, el campo de aviación del Grobe tuvo muchísimos problemas para construirse. De hecho, claro, primero el Ayuntamiento de Sagunto pide que como hemos visto al principio, pide que, visto que el frente de Teruel está muy cerca y demás, conviene que la siderurgia de Sagunto sea defendida por aviación. El gobierno republicano dice que no, porque como ya tienen baterías antiaéreas, tienen más que suficiente. Más que suficiente, y se está viendo que no. Bueno, al final, en el año 37, el gobierno republicano dice, sí, vale, de acuerdo, os vamos a construir un campo de aviación, pero vosotros sois los que tenéis que conseguirme el terreno. Encima, tenéis que conseguirme una animalada de alegadas para empezar a construir. Claro, el Ayuntamiento de Sagunto, con poco dinero que tenía en ese momento, intenta hacer por permutas. Pero esas permutas no sirven. La gente no quería cambiar ese terreno por otro. Y al final el Ayuntamiento tuvo que requisarlas forzosamente. Luego, el Ayuntamiento de Sagunto se empezó a quejar que había poca mano de obra. Decían, poca mano de obra, que encima estábamos pagando una peseta más por trabajar en el campo de aviación que si tú fueras a trabajar en el campo. La cosa que no entendía. Total, se consigue construir el campo de aviación, pero empieza el primer desastre. El primer desastre es que cuando se regaba los campos normales de alrededor, también se regaba el campo de aviación. Y eso es un problema, porque anegaba todo. Existe un informe del Estado Mayor de la Cuarta Región Aérea sobre la situación del campo de aviación del 23 de diciembre del 37. Yo lo voy a leer tal como lo especifica textualmente. Campo bueno, un poco blando en la parte este del mismo, por pertenecer a aquel terreno a arrozales. Tiene unas dimensiones de 1000 por 80. Si viene el plano, que ese es el proyecto, son 1000 por 1000. Con pequeñas edificaciones
en el aeródromo, capaz solamente para el personal de guardia. A 6 kilómetros hay un pabellón en pleno monte, capaz para una escuadrilla. Y en el pueblo de Puzol hay otro en reparación, a cuya terminación habrá capacidad para 2 escuadrillas. Entradas libres, únicamente con pequeñas líneas de alumbrado en sus inmediaciones. Se puede emplear para natachas, moscas y chatos, no así para catiuscas. Camuflaje de aviones muy bueno. Refugio en construcción, no tiene polvorín, solamente una pequeña casa para guardar espoletas y cartuchería. Comunicaciones telefónicas buenas, hay teletipo en el pabellón. La carretera de Valencia a Barcelona pasa a 4 kilómetros del mismo, con una carretera adicional que llega hasta el mismo aeródromo. Más o menos sería esto. Como podéis ver, este es el campo de aviación, que lo podéis, en la zona que pone el grao, al lado, y podéis ver que ya existe la carretera de acceso, que esa carretera de acceso es lo que actualmente sería la carretera entre Puzol y Sagunto, y el puerto de Sagunto, y ahí sale un pequeño ramal que conecta, ¿vale? Que era lo que se llamaba el camí del camp d'aviació, que según comentan Alepuz y Francés en el libro sobre el término de Sagunto, era uno de los mejor construidos del término. Esto es una fotografía de reconocimiento y ya se puede ver cuál es el tamaño y cuál es la forma definitiva del campo de aviación del Grove. Evidentemente las señales en blanco no son reales. Esto es una fotografía de reconocimiento. Entonces, cuando señalan que hay ahí un campo de aviación, los oficiales italianos intentan delimitar cuál es el espacio que utiliza ese campo de aviación. El campo de aviación, la verdad, es otra de las joyas que encontramos, porque la verdad es que muy poca gente conocía de su existencia. El campo de aviación es ese rectángulo largo blanco que pueden ver, ¿vale? Más o menos, bueno, esta zona actualmente está construida. Sería hacia el norte, llegaría a lo que es la playa de Novista, hay una gola y lo siguiente. A la derecha, ahí habían unas salinas, ¿vale? Podéis ver todo lo que es el tema de las playas de Almardá y Canet. Canet se puede ver un poco allá al fondo, lo que es el río Palancia, y al fondo de todo el puerto, la siderurgia y el puerto mercantil. Este es interesante porque eso lo conocimos a partir de otras fotografías de reconocimiento, y porque había gente mayor de los valles que nos comentaba que ellos utilizaban correo postal aéreo. Claro, correo postal aéreo significa, porque claro, nos enseñaron los sellos, y la única manera que hubiera un campo de aviación cercano, secundario, seguramente para si había algún problema para que pudieran autorizar, y que ese campo de aviación se utilizaba como servicio postal aéreo. Vale, aquí tenemos una imagen del Policarpov, el I-15, el Chato. Bueno, se le apoda Chato porque lo que es la zona del motor está muy achatada, ¿vale? No tenía nariz. Todos los aviones que vienen aquí en España tenían una protuberancia por las hélices, y esto no lo tiene. Por eso a este la identificación que pondría la aviación republicana sería CC, o sea, caza Chato. Al I-16, al Mosca, se llamaría CM, sería caza Mosca. Aquí podemos ver los datos técnicos, ¿vale?
me parece, digamos, interesante pues establecer que estos aviones, aparte de ser utilizados como cajas, también podrían haber sido utilizados como bombarderos ligeros, porque podían tener perfectamente puestos en la parte de... es un biplano, y en la parte de abajo tenía unos enganches para poder poner 3 o 4 bombas en cada parte de la ala. El tipo de construcción es, la parte frontal es de duro aluminio, ¿vale? Pero todo lo demás es de tela y de madera. Y eso tiene una importancia, porque mientras que el I-16, la mayor parte de su construcción es metálica, cuando recibían impacto fuerte, ese avión tenían que enviarlo a otro sitio para arreglarlo y luego volver otra vez a traerlo. Evidentemente, ese traslado y ese arreglo, durante X tiempos, ese avión no se podía utilizar. Pero claro, un I-16, los impactos, se podrían arreglar en el momento en el campo de aviación, porque ya los mecánicos, cuando ya aterrizaba, se acercaban, veían los agujeros que podía tener y ya tenían preparadas las telas para coserlo por encima y dejarlo ya listo para utilizarlo. El fuselaje es gordo, es rechoncho, ¿vale? Podéis ver que la zona del piloto es un tipo de parabrisas muy rectangular, es decir, tiene una parte frontal y luego otro. En la parte del parabrisas, en la parte de abajo hay una ventanilla en cada lado, que eso lo que hacía era que entrara la luz para que el piloto pudiera ver los mandos, ¿vale? Luego, cuando se sentaba, aquí hay, en la zona donde más o menos puede estar la cabeza, aquí existen 2 plataformas que se abren para que el piloto pueda entrar y luego se cierran. Pero claro, eso daba una sensación un poquito de agobio, porque claro, si tú ibas sentado, pues resulta que te ponían unas placas que más o menos llegaban por aquí, tú sí que te podías mover por dentro, pero a ti esa sensación de agobio no se te quitaba para poder girar, para mirar por donde querías. De hecho, la mayor parte de los pilotos, en modificaciones que se realizan durante la guerra, eso directamente lo quitan. La parte de mandos son 3 partes, una parte central y partes laterales. El mando que tiene el piloto es tipo raqueta y tiene 4 botones. Este aparato tiene 4 ametralladoras. Entonces, tenía 4 botones para cada una de las ametralladoras, porque el piloto podía disparar o 2 o todas, ¿vale? Podía elegir más o menos qué es lo que quería utilizar. Es un avión muy robusto. Las patas cada una va por su lado, son individuales. Entonces, claro, lo que hacía era, no tenían freno. Entonces, cuando aterrizaba, o sea, por el terreno muy duro, no tenía ningún tipo de problema. Lo único que es que al no tener freno, la única manera que tenía de frenar el piloto era utilizando el patín de cola. Hacía todo lo posible para tirar así, para que el patín de cola pegara y con eso arrastrando y fuera bajando la velocidad. Esta foto es de un I-16, pero no es de ningún tipo que se utilizó aquí en España. Es un tipo 24 que actualmente está en Madrid, en la Fundación Infante Orleans, que lo han pintado como si fuera un avión de la sexta escuadrilla. Y sé que es sexta escuadrilla porque tiene un 6 doble de dominó en el timón, como podéis ver. Este fue uno de los principales cazas que tuvo la República, ¿vale? Y uno de los mejores. De hecho, fue el que salvó Madrid. Cuando empezaron en noviembre
del 36 empezó el cerco de Madrid, cuando ya parecía que ya esto se iba a acabar, es cuando empezaron a llegar este tipo de aviones, y esto fue lo que salvó. El sobrenombre que tienen los franquistas para este avión no es mosca, sino que es rata, porque según ellos venían en tanta cantidad que parecían ratas que salían del alcantarillado. Aquí vienen 3 modelos, el tipo 5, el 6 y el 10, y luego el tipo 10 modificado, que es el más interesante. El tipo 10 modificado le pusieron un motor diferente al de todos los demás. Le pusieron un motor americano sobrealimentado, porque el problema que tenía este tipo de aviones es que el techo de combate era muy pequeño. Entonces el problema es que los Messerschmitt 109, bueno, los Bf 109 que llevaban los alemanes, su techo de combate era mucho más alto que el de los I-16. Entonces en cualquier momento se encontraban que cuando picaban contra ellos, los 109 tenían mayores probabilidades y mayor velocidad que ellos. Entonces les meten un sobrealimentado y entonces ese tipo de avión le llaman la de los chupetes. La de los chupetes porque los pilotos que llevaban estos aviones, que regularmente acabaron en la cuarta escuadrilla, llevaban boquillas para el oxígeno. Y esas boquillas era tipo parecido a un chupete, ¿vale? Esta imagen es fantástica porque básicamente es un Savoia Marchetti 79 que vuelve después de bombardear y corriendo como puede viene un Mi-16 del campo de aviación del Gorobei y empieza a dispararle y le toca. De hecho aquí pone que le tocó, tuvo 24 impactos. A ver, antes he dicho, imaginemos que por lo que sea el campo de aviación hay una alarma. Supongamos, como he dicho antes, que un I-16 necesita media hora para ponerse en marcha. Necesita media hora porque para reducir el peso se les ha quitado las baterías de arranque. Entonces tienen un camión que tienen un tipo de movimiento en forma parecido así, ¿vale? Para darle al motor de arranque. Pero claro, evidentemente solamente tienen un camión. Unas cuadrillas son entre 9 y 12 aparatos. Entonces se tiene que buscar otro tipo de forma para poder que esos aviones salgan. Una cosa que se utilizaban era, se ponía un tipo de faja de cuero, tipo tirachina, a lo que es la hélice del avión. Había uno que lo cogía y habían 4 o 5 cogiéndole a él. Entonces a la de 3 todos giraban hacia esta parte y con eso conseguían que la hélice se pusiera en marcha, ¿vale? Pero claro, si tardan media hora en tal, si la cantidad si el tiempo que te dan de respuesta también es corto porque se los han visto arriba, visto la velocidad que tienen los cazas con la velocidad que tienen los bombarderos, claro, lo único que pueden conseguir es ver a qué velocidad, hacia dónde van, intentar llegar a interceptarlos. No llegarán, entonces intentarán poner detrás, como ha hecho este caza, y empezar a dispararle. Claro, estos cazas, por ejemplo, si son un tipo 5, solamente llevaban 4 ametralladoras 7.62, pero un Savoia Marchetti 79, en la parte de arriba, lo que era el gobio maldito, o sea, la joroba maldita, ahí tenía una ametralladora de 12,7. O sea, mientras tú estabas intentando acercarte lo máximo posible, el otro ya te estaba empezando a disparar con una ametralladora de 12,7. O sea, era cosa de pensarse.
Bueno, pues esto es lo que... Muchas gracias por haber venido y por haberme escuchado, y ahora abrimos el turno de palabras. Antes de nada, perdón por la... es que quería enseñarles... A ver, esto es una fotografía que hizo Finezas en el año 38, cuando la batería internacional Clement Gottwald estuvo en el Cabañal, porque antes había estado en Sagunto. Estuvo poco tiempo, estuvo un mes, 2 meses, pero gracias a ellos, por ejemplo, hubieron partidos internacionales aquí en Sagunto. Claro, como los integrantes de la batería pues eran polacos, checos, búlgaros, de todas partes, y había gente que estaba interesada en el fútbol, pues hacían partidos internos. Pues cayeron también que al final, cuando se fueron de Sagunto y volvieron y estuvieron en el Cabañal, hubo un grupo de trabajadores de Sagunto que les hicieron una bandera y se la regalaron, que es la bandera que se puede ver a la derecha. No se puede ver muy bien, pero cuando hicimos la inauguración de la calle Batería Internacional Clement Gottwald, hubo la mujer de un amigo, José Manuel Palomar, hizo una reconstrucción de ese tipo de esa bandera, que actualmente está en un museo militar de Praga, en la República Checa, ¿vale? Y es esta. Se puede ver los obreros de la siderurgia de Sagunto a la 17 batería de la DECA. Por cierto, esta bandera la tiene el Ayuntamiento de Sagunto. ¿De la izquierda quién es? Ya está. Si quieres hacer alguna pregunta... Sí, yo quería añadir de que la batería Gosbar es producto, porque has hablado mucho de cañones y de aviones y tal, de armamentos, y poco de personas, de la gente que luchaba por la República. Y esta gente eran todos brigadas internacionales. Y el Gosbar que fue el que la creó, la batería, era un checo que llegó a presidente de la República Checa mucho después. Sí, efectivamente. Hola, nada, me ha llamado la atención el detalle de bueno, la diferencia entre la construcción de aviones de metal y aviones de tela y la capacidad, digamos, de reparación, sobre todo rápida, que tenían, que había habido cosas en la batalla de Inglaterra respecto entre los super famosos Spitfire, que eran de metal y super guay, pero que se pegaban mayor día para repararlo, y los... ¿Funciona el...? Sí, A ver, se ve. Si te lo acercas mejor. Sí. Vale. Sí, bueno, pues el tema de la velocidad de reparación que tenían, bueno, los Spitfire durante la batalla de Inglaterra, que eran de metal, y son oficialmente los que ganaron la batalla de Inglaterra, y los Hurricane, que eran de tela y madera, que directamente les ponían un parche y los pegaban con una plancha, literalmente, y al día siguiente volvían a volar. Los alemanes no concebían que aquello se pudiera reparar tan rápido, porque casi todos sus aparatos eran de metal. Y siempre parecía que habían más aviones de los que creían. Los alemanes pensaban al final que tenían los británicos muchos más aviones de los que tenían realmente, por esa velocidad de reparación. O sea que no es una cuestión baladí el que el chato pudiera repararse a tal velocidad por ser de tela, que supone que era una antiguaya, pero ahí no teníamos la capacidad y las ventajas del material antiguo a veces. Sí. De hecho, en todas las memorias que se habla de pilotos, y cuando se habla de una escuadrilla en combate, se habla muy bien de los mecánicos. O sea, que el nivel que tenía un mecánico de las Fuerzas de la República era bastante alto. De hecho, un piloto tenía un mecánico siempre, que cuando cambiaba de escuadrilla se iba con el mecánico, porque la relación que había entre ellos y de conocimiento
de la máquina era fantástico. De hecho, se sabía que cuando el avión aterrizaba ya estaban los mecánicos alrededor de él, ayudaban al piloto a salir, pero ya estaban trabajando y mirándolo y arreglando y tal. De hecho, se levantaban muchísimo antes que nadie, tanto los mecánicos como los armeros, para hacer las pruebas de armamento. Es decir, cargar la máquina y disparar para ver si todo funciona bien o no. Pero claro, estamos hablando que son máquinas que relativamente, de eso de utilizarlas durante muchísimo tiempo, pues al final el desgaste era fantástico, y de hecho que hubiera gente, digamos, que conociera exactamente cómo es la máquina, era fantástico. A los I-16 se les llama mosca por una cuestión muy rara. Cuando venían las cajas de los aviones embalados, esa caja venía de Moscú. Claro, Moscú cilíndrico es Moskva. Entonces, claro, cuando venían los trabajadores decían, hostia, mosca. Igual que la historia de los 3 hermanos comunistas o 3 hermanos rusos. Aquí la Unión Soviética envió un tipo de camiones llamados ZIL. Bueno, pues los ZIL en cilíndrico es un 3 girando hacia la izquierda, una H y una C. Entonces, claro, cuando lo veían, veían eso y decían 3 hermanos comunistas o 3 hermanos rusos. O sea, que decir que tampoco es que aquí la gente pensara mucho para poner los apodos. Aquí en España los Stukas se llamaban estúpidos, y era un apodo que los ponían los mismos franquistas, no los republicanos. Has hablado también de los sistemas de fonodetección que llegaron al final, que precisamente en el cartel aparece un recortable infantil de uno de esos, pero eso pertenecía, ya no sé si era el sistema solo de detección o también servía dentro del sistema de guía de las baterías. Por ejemplo, los 88 alemanes, que sí que llegaron para los nacionales, aquellos disponían de unas guías muy sofisticadas, pero todos que tenían aquí, por lo que has estado comentando, era más bien guías ópticas y tirar al camino y un poco más de suerte. A ver, el problema que tiene la fonolocalización es que un fonolocalizador básicamente es cuando tú quieres escuchar algo, tú te pones las orejas así, las manos y las orejas así. Con eso tú escuchas más de lo que hay. Pues esto es un sistema un poquito más grande. Claro, pero ¿cuál es el problema? Lo único que te puedo decir es que eso es una persona que se pone algo en los oídos, tiene unas grandes campanas, que lo único que hace es va girando 360 grados, y lo único que hace es ver por dónde se oye ruido. Cuando tú escuchas algo que produce más ruido de lo normal, pues miras y dices, oye, que a 90 grados estoy escuchando ruido. Un ruido más de lo normal. Pero claro, eso significaba que tú cuando estabas escuchando el ruido, tú a lo mejor los aparatos de bombardeo los tenías a 10 minutos. Si eso hacías, que en vez de que los aviones de bombardeo, en vez de venir por tierra, venían por mar, allá no te enterabas de nada. Porque tú, por el mar, tú ya tienes un ruido que es permanente y está por encima de todo, que son las olas. Como un avión se vaya acercando y el ruido es menor que lo que produce las olas, pues tú no lo vas a oír. José Manuel Palomar tenía una teoría sugerente que decía que él encontró muchos fallecidos del ejército por ahogamiento. ¿Y eso cómo puede ser? Pues seguramente para prevenir ese tipo de ataque por parte de la aviación, por parte del mar, cogían barcas con fonolocalizadores pequeños y se iban remando hacia fuera de la costa para intentar tener una ventaja superior al estar en tierra. Y seguramente los localizarían y serían los primeros que ametrallarían. Por eso encontramos
tantas muertes por ahogamiento. Pero claro, estamos hablando de sistemas de periodo de interguerra. O sea que aquí en España nunca se hubiera utilizado, porque el único conflicto importante que había tenido España en ese momento fue en los años 20 y fue la guerra de África. Y ahí tampoco es que aquello fuera una salvajada de nivel tecnológico. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. ¿Quién? Sí. Me ha parecido muy acertado el que hayas empezado a hablar de la importancia de la fábrica y, por tanto, de todos los bombardeos que sufrió a lo largo de la guerra. Pero la importancia de la fábrica viene desde el inicio. Desde el inicio porque eran dos fábricas diferentes, esta y la de Bilbao, las únicas que quedaron en el bando, en la parte republicana, mejor dicho. Y la de Bilbao, los dueños de la de Bilbao no eran los mismos que los dueños de la siderúrgica mediterránea. Estos eran republicanos y aquellos eran no sé cómo. Y tampoco los trabajadores. Los trabajadores de Sagunto tampoco eran igual que los de Bilbao. En Bilbao, efectivamente, la producción fue casi insignificante hasta que las tropas franquistas ocuparon Bilbao, que fue muy pronto. Y aquí, pues, ya ves, duró pues, toda la guerra. La importancia era enorme. Era la única siderúrgica que tenía en España, la parte republicana. Y efectivamente los trabajadores, también me sabes, ya se destacaba eso, porque no solamente de Fidel Moncada, que era el director, dice eso, sino es que también lo dice de otros trabajadores, entre ellos de Lupiano Alonso. Lupiano Alonso le dice que apretaba demasiado a los trabajadores para que trabajaran y que produjeran más todavía, tanto en contra. Tan importante era aquí que, ya sabes, los trabajadores pues estaban exentos de ir al frente y aún así todo llegó un momento que hacía falta también que estuvieran mujeres. Pero hasta el último momento la fábrica fue básica para el ejército, para las fuerzas republicanas. Y en algún momento parece como si también eso lo supiera el bando sublevado, franquistas, porque sus bombardeos eran un poco selectivos, porque lo que querían era hacerse con la fábrica de Sagunto, la siderúrgica mediterránea, al igual que se habían hecho con la autosala de Vizcaya. O sea que, efectivamente, aquí tanto, en un inicio los dueños, que duró muy poco, porque enseguida los trabajadores se hicieron con la fábrica, y durante toda la guerra la importancia de la siderúrgica fue decisiva. Totalmente de acuerdo. Bueno, es que claro, digamos que lo que he dicho antes, llega un momento que el nivel de bombardeos es tan continuo, estamos hablando que hay bombardeos cada día y varias veces al día, claro, si llega un momento que todas las familias y los trabajadores se van a vivir a poblaciones de alrededor, pero esos trabajadores vuelven todos los días a trabajar a fábrica. Mi abuelo trabajaba en fábrica por temas de familia, se subió a Segar en guerra y él todas las mañanas cogía de bicicleta, bajaba hasta la alrededor de Albalat, esperaba que viniera uno de los trenes, se subía y a trabajar. Y luego en bicicleta desde el puerto hasta Segar, y todos los días así. Es decir, y así muchísimo. Claro, una de las cosas que podemos plantear es lo de o no, que también sería interesante, lo del tema del mito del trabajo de los obreros de Sagunto, lo de las famosas pancartas, mientras que bombardean, nosotros seguimos trabajando, ¿vale? Que sería otro planteamiento, pero claro, la capacidad que tuvo. Yo he leído el artículo de Juan Manolo, que está aquí, y es que es alucinante la forma que tiene de coger talleres generales enteros
llevárselo a Cieza, montarlo allí, empezar a trabajar y en poco tiempo llegar al mismo nivel de producción que tenían cuando estaban trabajando aquí. Claro, es que eso es inaudito para una mentalidad, digamos, pero claro, para ese momento sí que tienen, sí que saben que lo que están haciendo es importante para la guerra. Y es la construcción de blindaje, la construcción de hasta las piquetas de municiones, de alambradas. Solamente había que ver, que se puede ver en el archivo, a dónde se enviaban, o sea, comités populares de pueblos, a David se enviaba, es decir, que se enviaba una cantidad no del ejército, sino de todo, porque claro, es que esto era, es que debería ser con todo lo que había y con todo tal como estaba la siderurgia. Baños el año pasado, creo que puso un vídeo del Instituto Luche, que se hizo, creo que fue a principios de abril, cuando ya termina la guerra, que pasa un bombardeo italiano, pasa a baja cota por encima de los Altos Hornos y hace una visión general de cómo estaba hecho un desastre. Y aún así, frente a que no tenían ni techo y había una socavona de bombas dentro de los edificios, seguían trabajando y seguían haciendo cosas, ¿sabes? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Mi padre me decía que él era muy pequeño entonces, pero me decía que lo que más les atemorizaba de los bombardeos no era tanto el de los aviones como el de los buques. Y era por preguntarte si sabes algo al respecto, o era simplemente el recuerdo que tenía él. A ver, existe una leyenda que aún se sigue utilizando mucho, que no corresponde a la realidad. Y es que, a mí me lo ha dicho muchísima gente, es que Franco no bombardeó, no le interesaba destruir fábricas, porque luego las podía reutilizar. Y yo digo, a ver, pues a mí que me explique todo el listado de los bombardeos, toda la cantidad de bombas que se tiraron, días y días y días y días, cuando los italianos tenían una orden máxima de Mussolini de que había que destruir los altiforni de Sagunto, pero destruir completamente, y no lo hicieron más, no pudieron hacer más bombardeos, porque la aviación legionaria de las Baleares tenía que ocuparse de todo el Mediterráneo, desde más o menos Cartagena hasta Barcelona y demás. Entonces, claro, aquí solamente podían venir 3, 4 aviones de vez en cuando. Pero claro, yo me acuerdo uno de los bombardeos de principios del 39, de la legionaria de la península, no la de Baleares, sino la que estaba aquí en la península, de 3 Fiat BR-20 que tiran bombas en lo que es los puentes del ferrocarril, de la carretera, y que llega un momento que hay uno de ellos que coge, da la vuelta y vuelve a vez a bombardear para tirar una bomba. Claro, si no quiso destruir más es porque no pudo, porque las exigencias del conflicto decían que aquí no podían montar, por ejemplo, el bombardeo de las 14 horas de Cartagena, 14 horas bombardeando, o las de Barcelona, porque era mucho más interesante Barcelona a Cartagena que Sagunto, pero si hubiera podido lo hubiera hecho. De hecho, hay un bombardeo al campo de aviación de Almardá, ni a la fábrica, ni a Sagunto, ni al puerto, solamente el campo de aviación de Almardá, que creo que están
están involucrados, los tengo... A ver... Pero una verdad. O sea, creo que eran 80 y tantos Heinkel 111 y 25 cazas. O sea, eso significa la mayor parte de la Legión Cóndor. Y que solamente en ese ataque tiraron 3/4 partes de la cantidad de bombas tiradas durante toda la guerra. Y menos mal que solamente fue a un campo de aviación, porque seguramente le llegará un tipo de... Ahí hay muchas cuadrillas y eso que hay que bombardearlo y hay que destruirlo. Pero si esa fuerza hubiera sido en fábrica, yo no sé lo que hubiera ocurrido aquí. La escritora Elena Fortún, en Celia y la Revolución, o Celia en la Revolución, hace que uno de sus personajes, que es la niña Celia, la protagonista, pero que en el fondo está contando su propia experiencia, porque la novela lo que hace de alguna manera es hacer el recorrido que ella como escritora hace durante la contienda. Por eso en un momento determinado se centra sobre todo en la batalla de Madrid, también un tiempo en Albacete, porque ella estuvo allí, y también pasó, creo que cerca de un año de la guerra en Valencia. Entonces, en más de una ocasión dice, o en 2 ocasiones dice, si no recuerdo mal, que suenan las armas antiaéreas, que se oyen los aviones, pero que afortunadamente pasan de largo porque van a bombardear Sagunto como casi siempre. Claro, lo que nos hace falta ahora, porque sí que tenemos un listado de bombardeos, ¿vale? Cada día van a bombardear tantos aviones y lanzar tanta cantidad de bombas en tantos adjetivos. Pero para bombardear algo hace falta antes una investigación. Hay una recogida de materiales, hay una recogida de fotos de reconocimiento, hay recogidas informes de la quinta columna. Todo eso se recoge y a partir de ahí se dice ¿qué es lo que hay que bombardear? Esto y esto. ¿Vale? Ese proceso yo creo que es interesante verlo, porque entonces podríamos conocer si existe o no quinta columna en Sagunto. Pero, ¿ves lo que digo? No se bombardea más, porque no se puede. O sea, por necesidad de la guerra, porque una tercera parte de los aviones que utilizan los bombardeos tiene que estar en periodo de reposo y mirar que todo funcione bien. ¿Y no? Bueno, yo quería comentar solamente una cosa, ¿no? A mí cuando empezamos a leer documentos y cuando empezamos a ver los diarios de sesiones, plenarios, lo que me llamó mucho la atención, ya lo has comentado, sobre la elección del terreno para construir el campo de aviación, que es una decisión exclusivamente local. O sea, es una necesidad local, pero es también, digamos, que se gestiona mediante recursos locales. Es el ayuntamiento... Bueno, es una decisión estatal, porque es el Estado que tiene que hacerlo. Lo que pasa es que delega en las autoridades locales la construcción y el mantenimiento. Que lo mismo ocurrirá con los refugios. Y la ubicación, es decir, es que esa ubicación está decidida no por un técnico militar que está en un estado mayor, sino es que la ubicación se elige en el pleno municipal. Y otra cosa que lo acabas de decir, son los refugios. Para los refugios se pide una subvención al gobierno central, que entonces está en Valencia, y se deniega. Es decir, los refugios que se construyen aquí se hacen o bien por el esfuerzo de la misma fábrica o bien por la remisión de los bombardeos, con recursos estrictamente locales, sin ninguna ayuda
del gobierno, ¿no? Es una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Que los recursos eran plenamente locales. Y bueno, también quería comentar sobre el miedo que hablabas, de que tu padre te comentaba que a los bombardeos aéreos pues, eran como más previsibles, porque las pavas tienen una trayectoria más o menos reconocida, parece ser que se oían, ¿no? Se escuchaban, ¿no? Pero al barco entiendo que es más difícil detectarlo, ¿no? No genera el mismo ruido, no genera esa expectación, no tienes tiempo de esconderte, en cambio que los aviones italianos, que se mueven sobre todo por perspectiva, digamos, geográfica, ¿no? Parece ser que navegaban en función de, se orientaban por cauce de desvío o por la costa y tal, pues eran más fácilmente previsibles y tenían tiempo para esconderse o para distribuirse. Por lo menos eso es lo que a mí me ha llegado. Era más complicado detectar a los hidroaviones. Los hidroaviones alemanes pues eran muy sorpresivos, porque estos eran, parece ser que sí que eran muy buenos navegantes. Hacían patrulla por costa y digamos que variaban muchísimo su trayectoria. Bueno, hombre, el tema de la utilización de los hidroaviones, sobre todo de los zapatones, los zapatones son los GT-59, que son los hidroaviones más grandes que se utilizan durante la guerra civil, que son alemanes y que pertenecen a la Legión Cóndor. Es curioso porque hay algunos de ellos que tienen, algunos de ellos les instalan un cañón de 20 milímetros en la proa, entonces lo que se encargan es de ir pasando poco a poco, es decir, en paralelo por la costa. Y cuando venían algún camión que iba con las luces o incluso gente fumando, pues se cascaban. Una de las tácticas más normales era atacarte cuando tú tenías el sol de cara, porque tú no lo veías llegar en ningún momento. Es decir, y un cazador de esos te puede tirar 2 bombas de 500 kilos como si estuvieran fumando. Para hacerse una idea, una bomba de 500 kilos, una SC de 500 kilos, es un cazador de 1,80 m de altura. Y se llamaban bombas de demolición. Es decir, una de las fotos que conseguimos publicar José Ángel y yo en la revista Brasal de efectos de los bombardeos en tierra, pues 2 bombas SC-500 de 500 kilos de ese tipo habían hecho un agujero en el muelle norte de, creo que eran, ¿cuánto eran? ¿17 metros? Mucho. Y se habían cepillado entre 8 y 9 metros de hormigón armado. 17 metros y luego 8 metros por abajo, 2 bombas de ese tipo. Claro, eso era bestial. Por eso digo yo que el tema de la pava, el tema de la artillería antiaérea aquí en Sagunto, por ejemplo, se han encontrado muchísimos proyectiles de 76 milímetros en el camino viejo de Teruel. Porque claro, no eran proyectiles explosivos, sino eran proyectiles macizos. Entonces, claro, si no tocaban, volvían otra vez a caer en el sitio más distante donde tú hayas disparado. No eran baterías fijas, eran baterías que estaban todo el rato moviéndose, porque sabían que si se quedaban en un sitio fija, el siguiente bombardeo era para ello. No sé si... yo creo que la mayoría os acordaréis. Esas zonas redondas, esas construcciones redondas que habían en lo que actualmente es Baladre, no sé si vosotros algunos se acuerdan de ello, pues eso eran zonas de baterías antiaéreas. Es decir, tú podías dejar, eran tipo de construcciones redondas, tenían una bajada en pendiente para que entrara el camión, dejar allí el cañón, salir, y alrededor de ese muro, para prevenir que si caían bombas les tocaran a los artilleros porque estaban más bajos, habían armarios para dejar allí puestas ya lo que es la munición. Claro, evidentemente se lo utilizaban 1 o 2 veces, todo lo demás se estaban dando vueltas por el término, estamos hablando de 4 cañones. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar? Yo per añadir. Sí, per añadir un poquet d'informació que suposa que la coneixeràs,
en el castell d'Almenara hi havia un niu de metralladores perquè precisament el germà mon pare estava carregat allà amb sergent. I també va haver una batalla aèria on va caure un avió italià en les valls, prop del Ventorillo, si no ho sabies, però suposa que ja ho sabràs. Tota informació és bona. Sí, no. Bueno, coneix molt bé la història i que van estar treballant, no, en el seu moment. Una xica investigadora estava buscant el nom, disculpe ara que no la recorde, però en el seu moment va vindre a l'Ajuntament de Sagunt i estava emocionada de cada vegada, sobretot de les brigades internacionals i de lo que havia fet la bateria World War a Sagunt, no? La defensa de la República, de fàbrica, eren txecoslovacs, però també hi ha altres països del voltant, i arran d'això van treballar i finalment veien que era necessari un record i per això es van ficar un carrer hacia el port de Sagunt, on estan els carromatos, els carros, sí, allà darrere, ahí està el nom del carrer. És fer memòria històrica, no? De qui va defensar la democràcia i la república i els drets constitucionals. Dit això, bé, dues coses. Una pregunta. Com a investigador que sou, d'alguna manera recabeu la informació a banda de poder ser per internet? O sigui, a quins arxius o quines fonts documentals utilitzeu per fer la vostra investigació, generalment? I per altra banda, així en la costa, tota la part costanera, Puçol, així la platja del Port de Sagunt, Almardà, Corinto, cap allà, existien també casetes de carabineros per a control també de costes i de bombardejos. A ver, la principal fuente nuestra de investigación, por ahora, por falta de tiempo, por falta de recursos económicos y demás, es básicamente los libros. ¿Vale? Luego sí que existe algo de documentación en los archivos municipales, que hay muchas fuentes desconocidas. Por ejemplo, yo me sorprendí de encontrar en un libro dedicado al archivo municipal de la pared de Estarronser, cuando vas ahí a preguntar, oye, aquí ustedes qué tienen de la guerra. No, es que esto se quemó durante la guerra y tal. Bueno, pues ahí tienen un listado de 48 fichas de refugiados que fueron a vivir al Barat. Fichas, fotografías, con todos los datos y demás. Luego sí que, afortunadamente, gracias a la ley de los archivos españoles, pues hay muchísimos archivos militares y civiles que están empezando a sacar qué es lo que tienen. Básicamente son listados, que buscas a punto y te aparecen, y poco a poco empiezan a digitalizarlos. Las fotografías que nosotros conseguimos de los efectos de los bombardeos que se hicieron después de la guerra, lo subimos gracias a un investigador de Águilas, en Murcia, que encontró en Villaviciosa de Odón, en el archivo del Ejército del Aire, que existían esas fotos y que la referencia era esta. Las pedimos, nos las enviaron y demás. Claro, ahí lo ideal hubiera sido, pues como hizo José Alisandre, pues irse al edificio histórico de Roma y preguntar, a ver, ¿qué fotografías hay de bombardeos de la Comunidad Valenciana? Esto, pues los quiero todos, y empezar a hacer fotos. Pero claro, eso nosotros no podemos hacer. No podemos hacerlo por falta de tiempo y por falta de dinero. O sea, y que vamos
como Podemos, Empujando Información, libro nuevo que hemos sacado, que han sacado, vamos a verlo, que hay en Ávila, que hay en Segovia, que hay en cualquier archivo, que van sacando información nueva. A ver, los carabineros eran un cuerpo que se encargaban sobre todo de temas de aduanas y de temas de lucha contra el contrabando. Entonces, cada X kilómetros existía un cuartel de carabineros que se encargaba de prevenir sobre eso. No baladí que la batería de Costa de Grovell utilizara como acortalamiento el campo, el edificio de carabineros que había en ese momento, que ahora no existe porque es donde se hicieron las excavaciones de lo que actualmente hay en el Grovell. Yo sé que en Caneta había otro, no sé si por la zona de Almardá habría otro, no lo tengo muy claro, pero una cosa es carabineros y otra cosa es la defensa de costa. La defensa de costa no solamente se encargaba de poner las baterías con cañones y ya está. Construían nidos de ametralladoras cada cierta distancia para prevenir que hubiera un desembarco enemigo en las costas. No sé si vosotros conocéis, pero en muchísimos chalets de la zona de Canet, allí había bastantes edificios de puestos de observación o nidos de ametralladoras que a lo mejor los utilizaban como quemadero de algo, ¿vale? Es más interesante que, por ejemplo, se sabe que todo el tema de la poliostética y de construcción de elementos defensivos, todos intentan que un punto vea al otro, que es la línea que nosotros empezamos a investigar de la línea del río Palancia. Bueno, pues hay mayor amplitud de número, o había, de nidos de ametralladora por defensa de costa que por la línea defensiva del Palancia. Pero ahora todo eso se pierde. Todo eso se pierde. Yo entiendo la renuencia por parte de los propietarios para dejar los campos, porque es que encima el campo de aviación de Grovell se construye en una de las zonas más fértiles del campo de Sagunto. Es que encima de intentar buscar pues, donde se podía hacer, que no había ningún problema, que las tierras costaban lo que costaban, pues fueron a construirlas en una de las mejores, que es al lado de la marjal donde había agua. Pero bueno, eso ya es historias para no dormir. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna ampliación? ¿Alguna idea? Yo voy a cambiar un poco el registro de lo que se está hablando y voy a hablar un poco de la fábrica. Después de la guerra había se hablaba de que había habido durante la guerra un ingeniero al que se le obligó, porque era un ingeniero de ideas de derechas, se le obligó a que hiciese una chapa para un tren blindado. El número 12. Y este ingeniero al final la tuvo que hacer porque se jugaba el cuello en ello y se construyó esa chapa. Entonces quería que hablases un poco de esto, si sabes, porque yo voy a dar una información sobre esa chapa, lo que yo he conocido de esa chapa. En el parque de carbones de fábrica, en los años 60 hasta el 68 que estuve yo, había una chapa de una vertedera donde se tiraba el mineral de hierro y el carbón de Asturias que venía, que caía en esa vertedera. Bueno, habían dos puentes principales y cada uno tenía dos vertederas. Habían 4 vertederas, una de ellas estaba hecha con chapa de esa, mientras que las vertederas normales cada 2 o 3 meses había que cambiarlas porque
el roce del carbón y el mineral de hierro se las comía. Esa vertedera estaba desde la guerra puesta allí y doy fe que en el año 68 aún no se había cambiado y estaba la misma vertedera de esa, que estaba hecha, según todo el mundo conocía y se decía, de esa chapa blindada que se hizo durante la guerra. Sí. De hecho, aquí se hizo el tren blindado número 12. Los trenes blindados anteriores, al inicio de la guerra, básicamente eran vagones normales que se le empezaban a poner placas de chapa encima para generar un efecto de que estaban blindados. Pero claro, el problema que tenían es que si un vagón ya pesa, por todo lo que es, si empiezas a ponerle placas, pesará más. Entonces, si vas por plano, es fantástico. Pero cuando empiezas a subir Guadarrama, ahí ya la joroba porque necesita fuerza y tal, ¿vale? Igual que el tema de los tiznaos y compañía, porque básicamente es el mismo modelo. Conseguir coger un camión, lo blindas por encima y ya está. Tú le aumentas un peso, pero no le aumentas la potencia. El tren blindado que se hace aquí en Sagunto es diferente. ¿Por qué? Porque ya no se utiliza como base, por ejemplo, un vagón de naranja, ¿vale? Lo que se utiliza es una base, ¿vale? Una plataforma de un vagón. Se empiezan, en vez de poner las placas así, se ponen así. Se ponen inclinadas para que las balas rebotaran, con ese tipo de blindaje que se hacía aquí. Y encima empezaron a pensar de poner o bien torretas de ametralladora, y al final se empezó a poner torretas de carros de combate T-26 con el cañón reglamentario. La idea fue tan buena que los rusos, los soviéticos, la copiaron, hicieron un tren blindado durante la Segunda Guerra Mundial, el Cosina Minine, que era clavado al que se hizo aquí. Claro, era la primera vez que se utilizaba ese tipo de construcción tren blindado ex proceso para ser tren blindado. Y no vamos a blindar algo y así parece que es algo. Por eso es interesante. De hecho, a mí me contaron que ese tipo de reglas, ¿vale? De ese tipo de chapa, se utilizaba para saber la calidad que tenía un corte. Si se aproximaba a ese nivel, que era el nivel máximo de calidad, era buena. No sé si eso ha servido para... Lo curioso es que, sabiendo que la vertedera esa funcionaba bien, como ya no se hizo nunca más y la vertedera había que cambiarla cada 3 meses. Ese mismo tipo de chapa. Se ve que la fórmula no quedó escrita porque... Y además con la cantidad, y además con las dificultades que tuvo fábrica durante la guerra. Este señor que comenta aquí delante se llamaba Francisco Herrero. Lo digo porque 2 de sus hijos trabajaron aquí en la siderúrgica hasta los años 70, incluso uno de ellos hasta el 80. Y entonces, en una conversación con uno de ellos, dijo que a su padre, que es el que preparó las chapas estas blindadas para los blindados de acero cromo níquel, pues le amenazaron con que una vez fabricadas las chapas lo pondrían detrás de una de ellas y pondrían en marcha una ametralladora. Bueno, eso el hijo nos comentó que eso sí se lo dijeron, pero que no lo hicieron. O sea que llegado el momento construyó, preparó esas chapas, pero no le hicieron lo que le habían amenazado. Por cierto, hace unos años un carnicero de aquí de Segorbe
y nos trajo un hacha que era magnífica de estas para cortar la carne y que comentó que la había obtenido de un trozo de una chapa de uno de los carros que se hicieron también aquí en Valencia, carros y ambulancias también blindadas, pero que el hombre estaba enamorado de aquella hacha por la calidad de la misma. Sí, volia dir que en honor a la persona que va fer l'estudi de les mirades internacionals i va estudiar la bateria Klemenov Qualwell, el seu nom és Marisa Biosca, crec que esperis la coneixem i van treballar conjuntament també en ell, no? No res, és una xica que ahir una foto està més a la dreta de totes. Bueno, pues ya habéis visto que es un tema muy interesante, que al principio parece que la gente no se anima a entrar, pero luego se alarga la conversación, de lo cual yo creo que eso con unas copas o una cena, una tranquilidad, porque yo conozco mucha gente que el problema es que no le gusta mucho hablar en público y luego cuando ya se acerca ya en petit comité, pues ya empieza a espallarse, porque yo me acuerdo que hice una, con el colectivo del Patrimonio Salutí, hice un pasapás sobre el tema de los bombardeos y me acuerdo que en un momento cuando la gente se iba, pues vino a hablarme la hermana de un chico que me había dado a mí clases y tal, y muy entrecortada y eso. Y claro, pues yo había dicho, bueno, si queréis comentar algo de si habéis tenido familiares o algo que han padecido los bombardeos, decidlo. Y claro, me dice, bueno, es que quería comentarte una cosa, pero es que claro, es que delante de todo el mundo pues no quería. Y, ahora que estamos rotos solos, explícame. Y me empezó a hablar de su abuela, su abuela materna. Resulta que en uno de los grandes bombardeos de diciembre del 37, en la zona donde actualmente está la estación, por la pasada las vías, allí había un lavadero. Y ahí estaba lo que luego sería su futura madre y su abuela. Empiezan a caer las bombas y por efecto pues la madre pues intentó proteger a la hija. Claro, ella hizo así, la hija que era jovencita hizo así, se cogió de ella y las agujeras de una bomba cortaron por la mitad a la madre. Claro, pasó por encima. Se quedan las dos partes del cuerpo allí, recogen los cuerpos, los van llevando cada uno a su casa para hacer bueno, antes de enterrarla, pues se les hace el velatorio y van todos los vecinos a ver el cuerpo y tal, y llega un momento una vecina y dice, oiga, es que por lo menos una de las partes no es esta señora. Resulta que se habían confundido de parte de otro cuerpo que la habían metido como si fuera ese, de también otra persona que había sido cortada por la mitad. Claro, yo entiendo que esas cosas no son muy gratificantes comentarlas al público, ¿no? Porque claro, todos nos conocemos aquí, pero a ver, yo no tengo ningún problema, ahora me pongo ahí fuera y si alguien me quiere comentar algo, pues no hay ningún problema, la verdad. Sí, ya verás que es muy típico, también suele pasar. Después, cuando terminó la conferencia, se empieza a acercar alguien a hablar con el ponente en persona. Bueno, pues como digo, no nos queda más que volver a agradecer a José Ramón su intervención, su ponencia,
y bueno, animarle a que seguro que va a seguir investigando y ofreciéndonos todo lo que va averiguando y su conocimiento. Como siempre hacemos con todos los ponentes, le vamos a entregar una plaquita conmemorativa para que tenga un recuerdo de la charla que nos ha dado hoy. También, bueno, tenemos la bolsita de la asociación, el calendario, que ya, bueno, está pasando ya mitad de año, pero bueno, aún nos queda alguno, se lo debemos también. Muchas gracias. Pues de nuevo muchas gracias. A vosotros emplazaros, tenéis en la entrada los trípticos. La próxima conferencia prevista es el 19 de octubre, a cargo de doña Magdalena Rodríguez, que es catedrática de literatura española, y su conferencia se titula De minas, trenes y hornos altos, de cómo construir la memoria del futuro. Y pues nada, estáis invitados, así como siempre decimos, también estáis invitados a uniros a la asociación para poder contribuir con todas estas actividades que intentamos hacer para difundir el conocimiento de nuestra historia, del patrimonio histórico y de todo lo que va vinculado con él, no simplemente directamente los restos industriales, sino la memoria de los que trabajaban en ellos y de todo lo que funcionó alrededor, como en este caso, cómo fue la defensa durante la guerra que sufrimos a mitad de los años 30. Pues nuevamente, muchas gracias a todos y hasta el próximo día.